a un nuevo programa de San Francisco Zona Productiva. Hoy nos adentramos a una nueva empresa de nuestra ciudad. Hoy, vos que estás del otro lado, vas a conocer en profundidad todo lo que tenés que saber de Barberos Sociedad Anónima, una empresa que tiene más de 70 años en la ciudad de San Francisco, una empresa que albergó a 3 generaciones de familias, una empresa que le dio trabajo a muchísimas personas. Y para poder conocer en profundidad la historia, cuáles fueron los comienzos, las diferentes locaciones en las cuales estuvo Barbero, ahora emplazada sobre la avenida 9 de septiembre, pero antes, por nombrar algunas, estuvo en Sáenz Peña, esquina Liniers, estuvo también sobre la calle Liniers, y así se fueron readaptando hasta tener ahora su casa central sobre la avenida 9 de septiembre. Carlos Barbero, quien es el gerente comercial de Barberos Sociedad Anónima, nos estuvo contando desde cuándo viene Barberos Sociedad Anónima en nuestra ciudad, desde qué momento de la línea histórica y quiénes fueron sus fundadores. Bueno, Barbero nació hace muchísimos años ya, nosotros somos la tercera generación. Mi abuelo, cuando tenía 9 años, iba a segundo o tercer grado, su papá fallece. Entonces, él era el mayor de los hermanos y tuvo que salir a trabajar desde muy chiquito. Empezó a trabajar con Pusi, así que desde muy pequeño aprendió la cultura del trabajo y el oficio. Entonces se tuvieron que hacer cargo de la familia, trabajaron mucho. Ya después, en el año 48, empiezan a fabricar ya con sus hermanos en la casa que está en Sáenz Peña y Liniers, ahí donde ellos vivían, y se pusieron a fabricar las morsas. Era un espacio muy reducido, trabajaban, no tenían dónde guardar las cosas, hasta en el baño ponían las morsas. Ya en el año 1950 se instalan en el edificio que está en Liniers 629, y ahí ya empiezan a fabricar en serie. En ese momento no había como ahora créditos bancarios de la misma manera, así que el aporte para que ellos pudieran comprar los materiales, las máquinas que les faltaban, lo hicieron con vecinos del barrio y de la ciudad. Así que durante varios años la empresa tuvo socios que no eran solamente de la familia. Y la fábrica estaba, como te dije, ahí en Liniers 29, al lado vivía, que era la casa de inicio, vivía Bautista Barbero, uno de los socios, al frente vivía Ernesto, al lado Víctor Viada y al lado mi abuelo. Los 4 hermanos todos vivían en 50 metros, así que en el barrio Sarmiento eran bastante conocidos ya de esos momentos. 3 años después, en 1953, empiezan con la fabricación de las taladradoras, que son las máquinas de perforar grandes, porque ahí, a partir de ese momento, San Francisco ya se empezaba a vislumbrar como gran fabricante de máquinas y herramientas, ¿no? En el año 57 comienza la fabricación de los lavarropas antiguos, los que eran a vaivén, así que en ese momento ya no estábamos solamente en el mercado ferretero, sino también en el mercado de artículos para el hogar. Como venía creciendo la venta, realmente en esas épocas venía creciendo la industria, y como son productos que requieren de mucha fundición, sobre todo la morsa es casi 100% fundición, se instala en este predio en la década del 60 la fundición que ustedes acaban de visitar, y desde ese momento que estamos instalados aquí, en ese momento solamente con la fundición, y el resto seguía ya toda la parte fabril. En 1962 ya se comienza la primera exportación. Acá siempre hubo un pensamiento desde la primera generación de apostar a la exportación, y en 1962 se exportó a Uruguay. Y a partir de ahí, todos los años la empresa en mayor o menor medida ha exportado. Hay mercados muy importantes, en su momento hemos exportado a Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, todo Sudamérica, y en Europa hemos ingresado en Italia y República Checa. Después ya en la década del 70, a principios de la década del 70, empieza la fabricación del secarropa centrífugo, que durante muchísimos años fue el producto más importante que tuvo nuestra empresa. Si bien nosotros éramos líder en el mercado de morsas, el producto que más nos significaba era el secarropa centrífugo.
eso, en el año 87 se instala por la promoción industrial una planta de barbero en Recreo Catamarca para que pueda fabricar los secarropas en mayor cantidad, y ahí se agrega el ventilador de techo como producto. En este momento ya convivía la segunda generación con la primera, ya estaba Tito Barbero, mi papá Raúl, Omar Ribota, ya estaban trabajando en la empresa. En la década del 90 es la década donde la empresa más inversiones realizó. Todos los galpones que están en el lado oeste de este predio se hicieron en esa época. Se trasladó lo que estaba en Liniers, nos vinimos para acá definitivamente, y también se compraron centros de mecanizado, torno numérico y otras maquinarias. Y eso nos valió recibir por el presidente de la Nación el premio de la Fundación Invertir. Después, ya en el año 2000, la situación económica ya empezaba la recesión, había poco trabajo, entonces decidimos empezar a fabricar los utensilios de cocina, que era un producto que era como para dar más trabajo a la gente, nunca lo tomamos como un producto serial como la morsa o el secarropas, y de paso para acompañar al exprimidor, que era el único producto que teníamos para el canal de bazar, entonces teníamos ahí un poco más diversificado, más productos para ofrecer. En ese momento el secarropas representaba el 50% de la facturación de la empresa. Nosotros ya sabíamos que el secarropa era un producto que venía en una etapa descendente, porque los lavarropas automáticos venían mejorando a muy buen ritmo la calidad del secado. Pero la verdad que esa caída fue mucho más abrupta de la que nosotros esperamos. Las ventas se derrumbaron y fue bastante complicado mantenerlo. Así que ahí eso nos trajo ciertos problemas de sobreestructura, también problemas económicos y financieros, por supuesto, pero bueno, nos fuimos reconvirtiendo, empezamos a prestar más, a agregar otras líneas de producción y comerciales en la línea ferretería, y empezamos a sacar nuevos modelos de utensilios de cocina, ya que con los canales gourmet y por un cambio de hábito de la gente le empezó a gustar más, a usar más este tipo de productos, porque obviamente que para la cocción era buena. Así que bueno, tras pasar esas etapas complicadas, empezamos a retomar los volúmenes de producción anterior, y bueno, y ahora ya estamos con otros proyectos de inversiones, y también retomar el tema de las ISO 9001, que si bien nosotros en nuestros procesos productivos aplicamos varios de los conceptos de la norma, no lo tenemos aún certificado. La tercera generación, que es la actual, mi hermano es el mayor, él empezó a trabajar acá a fines de la década del 80, principios del 90. Yo me recibí en el 98 y empecé a trabajar acá, y ahora bueno, Nicolás hace del 2003, 2004 que está con nosotros acá. Y bueno, en ese momento convivíamos todavía con mi papá, un tiempo con Ribota y con Tito. Bueno, mi papá Ribota falleció, mi papá se retiró ya va a ser 10 años, y Tito estuvo hasta hace poco con nosotros, y bueno, hoy ya somos todos de la tercera generación. Contaba que contaban con una planta en Recreo en la provincia de Catamarca para poder producir mucho más.
y para conocer justamente qué es lo que se realiza aquí en la ciudad de San Francisco, qué es lo que se realizaba en las distintas locaciones, qué es lo que se realizaba en Catamarca, tenemos al ingeniero industrial Nicolás Barbero, quien es el gerente industrial de Barbero Sociedad Anónima, para que nos comenten en qué consisten estos procesos que llevan a que una materia prima, mediante un proceso de fundición, llegue a ser el producto que Barbero Sociedad Anónima fabrica y piensa para todos nosotros. Bueno, el funcionamiento de la empresa pasa principalmente por la fabricación de la línea de tornillos de banco, ¿sí? Más conocida tradicionalmente como Morsa en Argentina por los usuarios y clientes. De cierta forma, toda la empresa en todos los sectores, el proceso de fabricación incide, ¿sí? Inicia en lo que es la fundición, que provee las piezas en cantidad necesaria. Al tener la fundición propia, eso nos da mucha flexibilidad en cuanto a la programación de la producción y atender cualquier demanda puntual, ya sea del mercado nacional o de exportación. La cantidad de piezas producidas principalmente se destina a lo que es la fabricación de morsas en la fundición para las 3 líneas de producto. Tenemos la línea profesional con 7 modelos, la línea de exportación con 2 modelos y la recientemente desarrollada línea con yunque con 4 modelos de morsas. Por otro lado, la fundición también abastece al sector en el cual estamos, que se dedica a la fabricación de perforadoras industriales, con 8 modelos de banco y de columna, y la línea moradoras eléctricas de banco con 5 modelos. Podemos decir que la parte de herramientas y máquinas está bastante integrado el proceso de fabricación en su conjunto. Por otro lado, la fundición también abastece de piezas a la línea de utensilios de cocina, rubro en el cual lo hemos posicionado bastante bien en el mercado nacional y hemos logrado algunas ventas también en lo que es exportación. La fundición también, una parte del volumen producido se destina a terceros, que son otras empresas que fabrican herramientas, equipos generadores eléctricos, máquinas agrícolas, autopartes. Así que es un complemento también que ayuda al volumen fundido, ¿no? Por otro lado, nos dedicamos a la fabricación del exprimo de citrus, ¿sí? Tenemos 2 modelos, el exprimo justamente del mayor volumen y el modelo práctico. Junto con los utensilios de cocina destinamos estos productos al rubro bazar, pero hay ferreterías que lo adquieren para poder sumarlo a su línea de oferta, ¿no? La fundición está bastante especializado en lo que es la mano de obra, ¿sí? El rubro en Argentina ha caído bastante, ha encerrado varias fundiciones últimamente, entonces cuesta mucho tener gente capacitada en ese punto en el mercado. Entonces es complejo por ese lado. Ahí tenemos 24 personas en ese sector y después en lo que es parte de mecanizado ya hay una rotación un poco mayor, ¿sí? Donde pueden ir al sector de morsas, a este sector acá, a armar exprimidores, digamos, ahí hay un poco más de flexibilidad en ese punto. También lo que nos comentaban es cuánto es el lapso de tiempo que pasa desde que se comienza con el proceso de fundición hasta que se obtiene un producto terminado. Cuántas son las personas también que trabajan en cada sector de Barbero Sociedad Anónima. Hoy en día, con los stocks que tenemos al mínimo, te diría que estamos en 15 días. ¿Sí? Desde que fundimos la pieza que le tenemos el producto terminado listo para despachar. Siempre la idea es tener cierto stock como para poder responder rápido a la demanda, pero te digo, hoy en día, más allá digamos, del stock o no, pero ese proceso de 15 o 20 días tenemos el producto terminado. No tenemos ningún requisito en particular de parte de los clientes, pero siempre tuvimos la filosofía de trabajar con un sistema de calidad. No contamos con una certificación en particular,
pero estamos muy conscientes de lo que la calidad afecta al funcionamiento de la empresa y a la atención hacia el cliente, ¿no? Todos nuestros procesos son estándar, tienen sus instrucciones, sus controles que hacen que poder garantizar un producto de reconocida calidad en el mercado. Tenemos un sistema informático que nos ayuda a gestionar todas estas cosas, desde la compra de materias primas e insumos, estructuras de componentes de productos, documentación técnica, asignación de recursos a cada ítem que se fabrica dentro de la empresa. Estamos trabajando muy fuerte con las áreas de ingeniería y producción en la mejora de los herramientales de fundición, ¿sí? El herramental es el modelo que se utiliza para poder fundir luego la pieza. Tiempo atrás estos herramientales se diseñaban, por decirlo de una forma, en base a la experiencia. No se tenían las herramientas de diseño que se tienen hoy en día, entonces hoy aprovechamos toda esa experiencia que tenemos, la complementamos con el diseño, cálculos detallados, pieza por pieza, para poder lograr una buena eficiencia y la calidad que se necesita. Hay que tener en cuenta que Barbero, una empresa de la ciudad de San Francisco, desde el año 1962 exporta todo lo que construyen aquí en la ciudad de San Francisco, todo lo que realizan es exportado de forma ininterrumpida. Desde 1962 hacia este 2021 no hubo un año que no exportaran. En mayor o en menor medida iban pasando diferentes gobiernos y diferentes situaciones económicas, pero Barbero siempre tuvo esta mirada al comercio exterior como un puntapié para seguir haciéndolo día tras día. Barbero, por lo que me cuentan, la primera generación nos contaba, desde un primer momento siempre tuvieron vista al mundo como mercado. Siempre fue su idea y es algo que se mantuvo en las 3 generaciones, todos con el mismo concepto. Y bueno, la exportación en ese momento no era como ahora. Yo estoy cargado de comercio exterior y hoy en día yo quiero buscar un cliente del exterior. Primero me reservo un hotel por el buscador, en internet me busco cuáles son los potenciales clientes o pido al Procor que me arme una agenda de negocios, reservo una cita por email, llego allá, me muevo con un aplicativo que te lleva geográficamente de un lugar al otro. Es muy fácil. En aquella época, cuando empezaron a hacer los viajes al exterior, era cuestión de sumarse con otros empresarios de la ciudad, salir juntos, viajar, llegar y buscarse el hotel en su momento, ir a buscar una guía telefónica y en ese momento empezar a buscar en las páginas amarillas cuáles eran la ferretería, los posibles clientes y llamar por teléfono. Era mucho más difícil, y comunicarse con San Francisco cuando viajaban en esa época era una odisea. Calculo que nunca se comunicaban cuando los viajes eran cortos, así que era mucho más difícil desde ese punto de vista. Pero bueno, había buenos productos, buena predisposición y bueno, se fueron consiguiendo mercados paulatinamente y muy duraderos, muy duraderos. Y nosotros la exportación no la vemos desde las ventajas que tiene, no las analizamos desde el punto de vista económico, porque diría que son muy pocos los años en que realmente ha sido rentable la exportación. Nosotros vemos otras ventajas en la exportación. Primero, que te aumenta un volumen de producción, más de todo para el tipo de empresas como la nuestra. Nosotros no hacemos productos consumibles, nosotros hacemos productos que son muy duraderos. Acá es normal que lleguen pedidos de repuestos para morsas que tienen 40 o 50 años. Entonces, por más que nosotros seamos líderes del mercado nacional en la venta del producto, el mercado no es muy grande. Entonces, una es la ventaja que te da. Otra es que a veces funciona como un salvavidas. A nosotros nos pasó que a fines de los 90 empezamos a vender a un cliente de México los secarropas y compraba muchísima cantidad para el tamaño de empresa que somos nosotros. En el año 2012 vino la devaluación fuerte y el mercado nacional estaba detonado, pero no se vendía nada. Y este cliente que venía comprando mucho, compró un poco más de lo que venía comprando,
Y ese año resultó que las exportaciones resultaron el 70% de nuestra facturación. Si nosotros no hubiéramos tenido en ese momento, dudo que hubiéramos sobrevivido. Para adentrarnos aún más en cómo Barbero Sociedad Anónima sale de la ciudad de San Francisco y se posiciona en el mundo, el gerente comercial Carlos Barbero nos brindó más detalles acerca de esta mirada que tienen del comercio exterior. Cuáles son las ventajas que ellos visualizan en esto de poder hacer que sus productos lleguen a más y más países. Obviamente también cuál es la competitividad y cuáles son los pros y los contras que ellos encontraron. Otra ventaja también que tiene el comercio exterior es que uno se relaciona con mercados que son exigentes y todo eso te obliga a estar constantemente tratando de mejorar las cosas. Te pongo un ejemplo de un caso de Canadá. Cuando nosotros vendíamos a Canadá, el primer contacto a través de ellos, primero por email, por la página se habían contactado y empezamos a negociar bastante en tiempo, envío de muestras, desarrollos. Llevó un tiempo, pero venía avanzando bien. Nos juntamos allá y nos dijeron, bueno, nosotros teníamos todas estas muestras aquí, que eran unas cuantas muestras de producto, pero la morsa de ustedes es la mejor técnicamente hablando, de todas las que habían analizado. Entonces nosotros nos reconfortó mucho eso. Pero nos dijeron, pero estéticamente no es muy linda la morsa, hay que mejorarle la terminación, la pintura. Nosotros tratábamos de explicarle que ya teníamos mucha experiencia en la empresa y le decíamos, esto no es un adorno, es un producto que la gente la golpea. Para la gente que no la golpea en realidad porque no cubre la garantía. Pero es un producto que golpean, entonces la terminación no es importante. Pero ellos insistieron y se plantaron en esa situación. Entonces cuando volvimos, nosotros dijimos, bueno, el cliente quiere esto, trabajemos en esto. Y fue un desarrollo, ya que hubo que hacer proceso de pulido, cambiar la terminación, desarrollar la pintura correcta. Y como teníamos que hacer ese cambio, no lo podíamos hacer para un solo cliente, o sea, lo tomamos como un cambio total para la producción. Y resulta que ese cambio que a nosotros nos parecía exagerado, el mercado nacional también lo recibió muy bien. Le gustó que el producto sea estéticamente y nos mejoró las ventas más aún aquí también. Entonces todo esto gracias a que teníamos un mercado de exportación. Lamentablemente se han perdido varios de esos clientes, los de Estados Unidos, Canadá, por una cuestión de pérdida de competitividad. Si bien nosotros tenemos una política de precios diferenciada de comercio exterior, o sea, nosotros no movemos los precios en dólares, salvo situaciones muy grandes, pero bueno, pequeñas variaciones hubo y eso nos dejó afuera. Lo que sí estamos siempre con la oportunidad de volver, porque nunca fue por un problema de calidad, sino siempre fueron por problemas de precios, te diría. Así que bueno, ahora hay como un pequeño aumento en las exportaciones y bueno, con la pandemia estamos un poco todos medio parados, que no nos podemos mover mucho, pero creemos que se puede llegar a recuperar un poco más el comercio exterior. Y eso depende mucho de los rubros, yo creo. Yo creo que hay rubros donde la competencia es diferente. O sea, las empresas que están más relacionados a la fabricación de productos relacionados a los alimentos tienen una ventaja competitiva sobre el resto. Nosotros estamos un poco caros, nos comparamos con productos asiáticos, que es donde se fabrica, y ahí competimos con gente que tiene industrias que tienen volúmenes realmente grandes y bueno, y otros costos. Pero la única forma, yo creo, que de diferenciarnos es con la calidad. Por lo menos acá en San Francisco y en Argentina en general hay buena calidad de productos. Competir con precios, por lo menos en el rubro nuestro, es muy difícil. Hay que tratar de estar lo menos lejos posible, pero nunca vas a estar a ese precio, así que hay que diferenciarse con calidad o con otros servicios.
Para poder sostener una empresa de más de 70 años en la ciudad de San Francisco, en donde han pasado cientos de miles de trabajadores, es importante que haya alguien a la cabeza de lo que tiene que ver con los números, con la economía. El gerente financiero de Barbero Sociedad Anónima, Raúl Barbero, también nos estuvo comentando cómo han transcurrido a lo largo de los diferentes años, las diferentes crisis económicas, aquellas desventuras, desmejoras y procesos que estuvieron teniendo a lo largo de la línea histórica para llegar hoy a este 2021 y de qué forma. Bueno, como ya algo hablaste con mi hermano, la empresa pasó unos momentos bastante difíciles en los últimos años y hemos tenido que adecuar la estructura de la empresa a los niveles de facturaciones que estábamos logrando, lo cual nos provocó muchos problemas, pasamos momentos muy difíciles. Afortunadamente hoy la empresa está saneada financieramente y ya estamos pensando en el futuro en vez de estar preocupados por los problemas del pasado, digamos. Estamos pensando ya en invertir tanto en infraestructura como en maquinaria, no solo para mejorar la eficiencia y la competitividad contra el resto del mundo, sino también para lograr una industria más limpia, más ordenada, de acuerdo a las eras que estamos viviendo en este momento, digamos. Como principal objetivo, aparte de las mejoras de estructura en general, estamos pensando en, por ejemplo, lo más importante es un horno eléctrico para la fundición. La fundición es el producto principal nuestro, de donde salen los demás productos. Y el horno eléctrico hace que logremos no solo una mejor producción, sino más limpia, más ordenada y más competitiva, lógicamente. La empresa tiene más de 70 años, hace más de 50 años que exportamos. En mejor o peor siempre estuvimos y esa es la idea. Creo que nosotros tenemos sentado sobre varias patas en la empresa. Tenemos mercado externo, tenemos mercado interno, tenemos productos para el retail, tenemos productos para mayoristas, tenemos productos para hobbyistas y tenemos productos para industria. Entonces, dentro de todo ese abanico siempre tenemos algo que nos permite aferrarnos para poder seguir creciendo. La parte de hogar está totalmente desafectada y todas nuestras inversiones y todo nuestro desarrollo están destinados a la parte de máquinas y herramientas. La situación, el contexto mundial que estamos viviendo, sin duda que es difícil, pero a nivel industria, o por lo menos acá en el interior, no ha sido grande el daño que ha provocado la pandemia. Inclusive hoy enfrentamos problemas. Uno de los problemas que enfrentamos es el abastecimiento de materias primas. Las materias primas principales como acero, hierro, en nuestro caso, ¿no es cierto? Siempre cerrado a nuestra empresa. No estoy hablando de macroeconomía, pero a nivel industrial metalúrgico, hoy es muy difícil conseguir hierro, conseguir cobre, conseguir chapa. Inclusive los precios, por una cuestión no solo de inflación, sino de oferta y de demanda, tan complicados. La logística, también por la pandemia, y por otros motivos, la logística está cada vez más cara. Hoy es una parte muy importante el abastecimiento de materia prima, y la colocación de productos es muy importante, incide mucho en el costo del producto. Y esos son desafíos que hay que enfrentar, digamos. También hicimos un poco de historia. ¿Cómo lograron posicionarse en el mundo? Mucho tiene que ver el gobierno municipal de la década del 90 y aquellas ferias internacionales que se realizaban y aquellas emisiones comerciales que llevaban adelante, de las cuales Barbero también eran parte.
50 años que está exportando y como te comentó mi hermano, participábamos en las cámaras, participábamos en las reuniones de Aladi y también participamos en muchas ferias en el exterior. Por ejemplo, la Feria de Guadalajara, la Feria de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, la del Pacífico en Perú, hasta Sudáfrica hemos participado en ferias. Y muchas misiones comerciales. En los 90 hubo un apoyo muy fuerte de la municipalidad al comercio exterior de las industrias de San Francisco y de la región. Nosotros teníamos mucha relación con Humberto Peretti, se llamaba, que organizaba la municipalidad visiones comerciales a otros países, donde reunía a muchos fabricantes de San Francisco y los llevaba en una misión ordenada al exterior. Importante también, ¿no? Un apoyo muy importante porque te abría muchas puertas eso. Digamos, si vos no es tan fácil conseguir una audiencia diciendo soy barbero de San Francisco que nadie te conoce, a decir vengo de la municipalidad, del gobierno. Entonces, y hubo un apoyo muy fuerte y muchas empresas locales muy pequeñas, medianas, grandes, íbamos todos juntos, éramos todos iguales ahí. Por eso hay empresas muy pequeñitas que exportan en San Francisco. Hubo un apoyo muy fuerte, inclusive apoyo que también se transmitía a nivel provincial y a nivel nacional en caso de las ferias más importantes, como por ejemplo una feria en Guadalajara. Hay que mover 20 empresarios. Eso teníamos colaboración también de la provincia, de la nación. En los 90 hubo un fuerte apoyo en ese sentido y bueno, en cierta forma algo sigue habiendo, pero no con la fuerza que había. O por ahí a lo mejor hoy todos los problemas cotidianos hacen que se pierda un poco eso. Barbero trabaja por sí sola con un gran grupo de personas detrás que día a día hacen que esta empresa sanfrancisqueña perdure en la historia de nuestra ciudad. Pero sin duda que la relación con ese otro, con esas cámaras que los representan en la provincia, en el país, en el mundo, les genera muchísimas oportunidades. Y es por esto que Carlos Barbero nos comenta cuál es su relación con estas cámaras empresariales. Históricamente en la empresa siempre estuvimos vinculados con organismos asociativos, así con cámaras, fundaciones. Desde la primera generación, por ejemplo, mi abuelo fue socio fundador de la Fundación Mediterránea, una fundación muy conocida. Ernesto, el hermano, estuvo también en las negociaciones de la Aladi en la década del 60, que permitió abrir nuevos mercados. Nos sirvió mucho a nosotros y a otras empresas de la ciudad, han exportado bastante gracias a esos acuerdos que se habían logrado. También Ernesto estuvo en la primera comisión de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco y en la creación del Círculo de Comercio Exterior, lo que actualmente es la Cámara de Comercio Exterior. Después vino Tito, siguió participando en esas cámaras y a partir de ahí también nos asociamos a cámaras sectoriales de artículos para el hogar y de máquinas y herramientas. Y ahora en la tercera generación lo seguimos haciendo, porque estamos en la comisión de la Cámara de Comercio Exterior y también en la de máquinas y herramientas en Buenos Aires. Nosotros creemos que es importante asociarse con otras empresas, no solamente para cuando uno tiene un problema que va a las cámaras cuando acude, sino que siempre surgen oportunidades cuando uno se asocia. De la misma forma que antes comentaba que se juntaban empresarios, Tito cuando viajaba con Gandino, Gavilio, con todos los empresarios de la ciudad, lo que era porque se juntaban a ver los problemas que tenían, las necesidades, porque muchos de esos eran comunes y así ayudarse entre todos mucho más mancomunadamente. Trayectoria que los respalda y personal calificado, sin duda que son dos de los ejes que hacen que una empresa en la ciudad de San Francisco trabaje día tras día
y esté vigente desde hace más de 70 años. Carlos Barbero lo refleja también en esta parte de la entrevista. Todos estos años, que el año pasado ya fueron 70, no los pudimos festejar por la pandemia, pero hemos atravesado a través de las 3 generaciones de la familia distintas épocas de bonanzas, de crisis, pero bueno, aquí estamos y seguimos con nuevos desafíos, tenemos todavía muchos obstáculos por superar y muchas oportunidades para aprovechar también, pero bueno, tenemos una trayectoria que nos respalda. Tenemos personal calificado, aquí la antigüedad promedio del personal es de 20 años y tenemos varios empleados que se han jubilado trabajando 50 años en la empresa. Incluso una de las plaquetas nos las dio un grupo de empleados, de ex empleados que ya no están más en la empresa, que se juntaron por su cuenta para reencontrarse y nos hicieron una plaqueta, lo cual para nosotros es una satisfacción muy grande. También tenemos un grupo de asesores externos muy importante, incluso también nuestro contador, el doctor Clavero, hace más de 50 años que nos acompaña en la empresa. Y bueno, también tenemos proveedores y clientes de muy larga data. Así que para todos ellos, nuestros agradecimientos sinceros.